Esto es Un Soplo de Historia Podcast, conducido por Patricio Vega. Amigas, amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Un Soplo de Historia Podcast. Y ahora nos vamos a meter en el maravilloso mundo de los etruscos. Maravilloso y enigmático a la vez. Pero antes, y como siempre, les queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal si es que les gusta nuestro contenido, a que le den me gusta, a que puedan compartir, también darnos sus comentarios, sus sugerencias, cualquier tema que crean pertinente, pues están bienvenidos a hacerlo. Y por supuesto, si les gusta el formato podcast, estamos también en Spotify, en iVoox y en iTunes. Y aquí estamos, en un nuevo capítulo, en otro emocionante episodio de Un Soplo de Historia Podcast. Y hoy nos sumergimos en uno de los misterios más intrigantes de la historia antigua, la civilización etrusca. Conocidos por su rica cultura y también sofisticación, los etruscos dejaron una huella imborrable en la historia de Italia, aunque su legado todavía esconde muchos secretos sin revelar. ¿Cuáles fueron sus orígenes? Bueno, ellos habitaron la región central de Italia, conocida como Etruria, entre los siglos 8 y 3 antes de Cristo. A pesar de su importancia, sus orígenes siguen siendo un enigma, aunque compartieron tierras con los romanos. Los etruscos desarrollaron una cultura única y avanzada que influyó en la Roma antigua de manera sorprendente. Una de las cosas bastante interesantes, sobre todo estudiando la historia antigua del Mediterráneo, nos vamos a encontrar en que la forma de arte que desarrollan los etruscos, monumentos, frescos, orfebrería, todo esto tiene mucha relación a ciertas comunidades antiguas de Grecia. Y hay que decir pues que el desarrollo que se dio precisamente en lo que actualmente es Grecia y las ciudades estado-helénicas que estuvieron en esa región tuvieron una diáspora anterior, podría decirse, a lo que se presentó en Italia, ¿no? Y aquí se dio un desarrollo tecnológico, social, político, cultural, que se empezó a expandir desde Grecia hacia distintas zonas del Mediterráneo, y una de ellas fue Italia, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasaba? En Grecia existía un modelo bastante interesante a nivel migratorio, y es que ciertas personas que por A o B motivo, por ejemplo, perdían sus derechos de ciudadanía, que es lo que podría más o menos equipararse en la actualidad, por ya sea por un crimen, sea por alguna situación, alguna contravención que iba o que atentaba a la sociedad griega, estos personajes eran exiliados. Era uno de los castigos más populares. Normalmente a estas personas se las exiliaba. O también cuando había tema de tierras, ¿no? Porque las tierras eran muy valoradas entre los griegos y por allí a nivel de herencias, los hermanos menores se quedaban sin acceso a esas tierras. Estas personas tenían que buscar otros lugares para replantearse y poder ganarse el pan, ¿no? Poder vivir. Entonces, lo que hacían era viajar hacia otros lugares. Por eso es que ustedes sabrán que los griegos fueron grandes viajeros, grandes navegantes que dominaron el Mediterráneo antiguo y se expandieron por sin número de lugares, ¿no? Se expandieron por el norte de África, se expandieron por la península ibérica, se expandieron por Chipre, se expandieron por Sicilia, se expandieron pues incluso por zonas como Anatolia.
por el tema del levante mediterráneo también, lo que actualmente es el Líbano, por ejemplo. Todos esos lugares se fueron adaptando y fueron colonizados por estos viajeros y comerciantes, artesanos, otros quizás con algún conocimiento militar, pero sobre todo eran comerciantes y también artesanos griegos que se expandían y fundaban las nuevas colonias. Algunos también lo hacían con una misión específica, ¿no? Bajo el gobierno de alguna ciudad-estado, ya sea pues, ya sea Atenas, sea Esparta, sea Tesalia, alguna de estas grandes ciudades, Olimpia, etcétera, etcétera, tantas que podemos nombrar, de alguna de ellas se generaba una misión, ¿no? Por parte del gobierno que manejaba aquel lugar y disponía de ciertas expediciones organizadas y financiadas para que vayan a nuevos lugares y funden colonias. Normalmente esta fundación no se hacía tan arbitrariamente, o al menos eso pensaban los antiguos griegos. Esto se realizaba normalmente consultando un oráculo, a las famosas pitonisas, y que pues allí ellos recibían respuestas de dónde debían fundar. Normalmente les daban con ciertos detalles dónde debían fundar esas nuevas colonias. Y bajo ese criterio, bajo ese mensaje, iban totalmente motivados de que tenían pues el aval de alguna divinidad, de la divinidad de turno, para poder fundar realmente esta colonia. Así que es una historia muy interesante. Y claro, comparando de ciertas regiones de Grecia esa orfebrería y esas características, se fueron alineando bastante bien o tienen alguna relación con lo que eran los antiguos etruscos de Italia. Por eso dicen que el origen de ellos posiblemente fue de algún lugar de Grecia. Y que, por supuesto, esta teoría no es para nada descabellada. En fin, no sé si nos alcance el espacio para hablar de todos los puntos que queremos tocar, pero sí les vamos a ir dando algunas píldoras de las temáticas que vamos a ir entregando, ir ampliando, ¿no? Al menos nos hemos expandido un poco en la parte de los orígenes y seguramente vamos a llegar a la parte del arte y tecnología, pero también vamos a abarcar el aspecto de los misterios no resueltos, que por supuesto hay muchos, y también el legado de los etruscos. Vamos a ir al otro apartado, ¿no? Al que es el del arte y de la tecnología. Precisamente aquí los etruscos fueron maestros en esta clase de ciencia, ¿no? Sus tumbas subterráneas, llenas de frescos detallados y esculturas impresionantes, son testimonios de su habilidad artística. Además, desarrollaron técnicas avanzadas de metalurgia y cerámica, lo que les permitió producir objetos de belleza y sofisticación inigualables en la antigüedad. Y claro, siguiendo esta línea, podríamos decir que las tumbas precisamente son su principal recuerdo, al menos lo que mejor se ha conservado. Son auténticos testamentos de su habilidad artística. Tenían frescos intrincados y esculturas muy detalladas. Estas cámaras funerarias sirvieron como lugares de descanso eterno para los ricos y poderosos. Los etruscos creían en la vida después de la muerte y sus tumbas eran concebidas como lugares donde el difunto continuaría su existencia en el más allá. La cerámica etrusca es otro ejemplo impresionante de su maestría artística. Sus ceramistas crearon piezas que iban más allá de lo funcional, transformando utensilios cotidianos en obras de arte. Las cerámicas etruscas a menudo presentaban intrincados relieves y pinturas, revelando escenas de la vida cotidiana, mitología y rituales religiosos. La orfebrería también destacó por su elegancia y sofisticación. Los orfebres etruscos utilizaban una variedad de materiales, incluyendo oro, plata y bronce, para crear joyas exquisitas. Collares, brazaletes y anillos adornados con intrincados detalles se han encontrado en tumbas etruscas, demostrando la importancia que daban a la expresión artística incluso en la muerte.
Además de su destreza artística, los etruscos eran pioneros en técnicas metalúrgicas. Desarrollaron métodos para trabajar el bronce y el hierro que eran notoriamente superiores a los de sus contemporáneos. Esta habilidad no solo se reflejó en sus joyas, sino también en las armas y herramientas que producían. La influencia etrusca se extendió también a la arquitectura y al urbanismo. Sus ciudades estaban bien planificadas, con calles regulares y sistemas de drenaje bastante avanzados para la época. Este enfoque en la planificación urbana reflejaba su visión de una sociedad organizada y estéticamente refinada. Así que bueno, la combinación única de arte y tecnología de estos pueblos no solo dejó una huella duradera en la historia, sino que también influyó directamente en la evolución de la cultura romana. Roma absorbió muchísimo de los etruscos. La Roma antigua adaptó varias de estas tradiciones artísticas y técnicas, asegurando así de que su legado perdurara mucho más allá de su tiempo. De alguna manera, podríamos decir, y como ha sucedido con muchos pueblos de la antigüedad, los romanos terminaron siendo herederos de los etruscos, ¿no? Vendrían a ser los etruscos una especie de padres que tuvieron a estos hijos conflictivos en los romanos, ¿no? Porque ya en la época de decadencia etrusca, Roma estaba empezando a crecer su poder y estaba enfrentándose, tuvo algunos conflictos militares de gran nivel con los etruscos. En algún momento fueron aliados cuando estaban en distintas guerras y en distintos conflictos en la península itálica, con otros pueblos, ¿no? Que había un sinnúmero de pueblos, no solo estaban los etruscos, no solo estaban los romanos, había muchos otros, y los romanos no eran precisamente los más poderosos, pero con el pasar del tiempo, con alianzas, una de ellas con los etruscos, fueron ganando espacio. Y después los romanos, básicamente, cuando ya no encontraron utilidad y más bien vieron un estorbo en los etruscos, optaron por eliminarlos, pero adoptando muchísimo de ellos, como lo harían más adelante los romanos con los griegos, ¿no? Cuando ellos conquistan Grecia, también se ven fascinados por el arte, la historia, la mitología griega y pues readaptan muchísimo de los elementos que tenían los griegos. Si ustedes se dan cuenta, los 12 dioses olímpicos de Grecia son trasladados a la idiosincrasia romana y precisamente es prácticamente una copia, ¿no? Los dioses romanos con los dioses olímpicos de Grecia prácticamente son los mismos, solo que les cambian los nombres, porque incluso hasta las propiedades, las características individuales de cada uno de ellos son casi un calco con lo que se ve en los griegos. En todo caso, hasta aquí llegamos en esta entrega y en una próxima pues seguiremos con la siguiente parte de los etruscos porque realmente hay muchísimo que desentrañar de ellos. Exploraremos más aspectos de este fascinante mundo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.